mi nombre es Carmen Ramírez, y a mis 58 años, la vida me había concedido una tranquilidad que atesoraba como un jarrón de Talavera. Durante décadas, fui maestra en una biblioteca pública, rodeada del silencio sagrado de los libros, pero ahora mi ritmo era más pausado, trabajando solo 3 días a la semana en el centro cultural del barrio. Mi esposo, Ricardo, un hombre de rutinas y de un corazón tan sólido como la cantera de nuestra ciudad, Querétaro, era funcionario en el municipio y estaba a un solo año de su merecida jubilación. Nuestro hijo mayor ya había volado del nido, construyendo su propia vida lejos, en Monterrey, así que el hogar, antes un torbellino de actividad juvenil, se había convertido en un remanso de paz para nosotros dos. Pero la calma, como bien se sabe, a menudo precede a la tormenta. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los arcos del acueducto, sonó mi teléfono. Era Mateo, mi hijo menor, de 28 años. «Mamá, ¿cómo estás?» «¿Tienes un minuto?». Su voz, usualmente tan despreocupada, vibraba con una extraña tensión. «Claro que sí, mi amor». «¿Pasó algo?», respondí, dejando a un lado la novela que leía. «Tengo algo importante que decirles». «¿Podrían hacerme un espacio el próximo domingo?». Sentí un aleteo en el pecho, una corazonada que me hizo sonreír. ¿Sería posible? ¿Finalmente nos daría la noticia? Por supuesto, cariño. Tu papá también descansa ese día, así que estaremos libres. Gracias. Es que quiero presentarles a alguien muy importante. Ahí estaba. La confirmación. A sus 28 años, no era para nada precipitado. De hecho, Ricardo y yo llevábamos tiempo esperando este momento con una mezcla de anhelo y nostalgia. Apenas colgué, corrí a la sala donde Ricardo veía las noticias. «Ricardo, no sabes». «Mateo se nos casa», exclamé, sintiendo que la alegría me desbordaba. «¿Cómo será ella?». «¡Qué emoción!». «Vaya, vaya». «Así que nuestro muchacho por fin sienta cabeza», dijo Ricardo, con una sonrisa amplia que le arrugaba las comisuras de los ojos. «¿Quién será la afortunada?». La semana se nos pasó en un suspiro, tejiendo sueños y conjeturas sobre la futura nuera. El domingo llegó, y alrededor de las 2 de la tarde, el timbre sonó. Mateo entró, y de su mano, una joven de sonrisa tímida y ojos grandes. «Mamá, papá, les presento a Sofía. Mi prometida». «Mucho gusto», dijo ella, con una voz suave. «Soy Sofía. Mateo me ha hablado maravillas de ustedes». Sofía, de 26 años, trabajaba en una boutique de moda en el centro. Su apariencia era pulcra y refinada, y su saludo, lleno de una formalidad respetuosa, nos causó una excelente primera impresión. Era una muchacha encantadora. «Pero qué bonita eres». «Mateo, encontraste un tesoro», dije, abrazándola con un cariño genuino. Ricardo, igualmente encantado, les dio la bienvenida con su calidez habitual. Nos sentamos en la sala, con café de olla y pan dulce sobre la mesa. Sofía nos contó de su trabajo, de su familia en San Miguel de Allende, y de cómo se habían conocido con Mateo en una fiesta de amigos. Cada palabra, cada anécdota, nos parecía una melodía dulce. «Queremos ahorrar para nuestro futuro», comentó Sofía con una madurez que me conmovió. «Por eso estamos tratando de cuidar mucho nuestros gastos». Admiraba su sensatez cuando, de repente, el rostro de Mateo se tornó serio, casi solemne. «De hecho, sobre eso. Tenemos que pedirles un favor». Ricardo y yo nos miramos, y luego fijamos la vista en nuestro hijo. «¿Nos dejarían vivir aquí un tiempo?». La pregunta cayó como una piedra en el estanque de nuestra tarde apacible. El aire en la sala se volvió denso, pesado. «Vivir aquí», logré articular. «Pero, mi amor, apenas ahora tu papá y yo empezamos a tener tiempo para nosotros». La honestidad brotó sin filtro. Amaba a mi hijo, pero también amaba esa nueva etapa de paz que habíamos construido. «Es que la renta nos comería vivos», intervino Ricardo, con el ceño ligeramente fruncido. «Además, recién casados,
¿No sería mejor que tuvieran su propio espacio? Mateo, desesperado, expuso sus argumentos. Es que queremos construir nuestra casa propia, papá. Una casa de verdad. Y para eso, necesitamos ahorrar cada centavo. Además, Sofía está de acuerdo, ¿verdad, amor? Sofía asintió con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. No se preocupen por el trabajo de la casa. A mí me encanta cocinar, de verdad. Y por supuesto que ayudaré con la limpieza y el lavado de la ropa. No seremos una molestia. Sus palabras me calmaron un poco. Si las tareas se compartían, tal vez no sería tan malo. Tal vez podría funcionar. Ricardo, siempre más pragmático, tomó la palabra. El matrimonio de un hijo es una alegría, pero la convivencia es un asunto delicado. Si vamos a hacer esto, que sea temporal y con reglas claras. Miró a Mateo fijamente. Pondrán 5,000 pesos al mes para los gastos. Y las tareas del hogar, como dijo Sofía, se dividen. Sin excusas. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada rápida. ¿5,000? No es un poco mucho, musitó Mateo. Ricardo endureció la mirada. Piensa en la luz, el agua, el gas y la comida para 2 personas más. Es una cifra más que justa. Está bien, respondió Sofía con firmeza, antes de que Mateo pudiera replicar. Pagaremos los 5,000 pesos cada mes, sin falta. Con eso, me sentí más segura y comencé a organizar el plan. Perfecto. Entonces, hablemos de la división de tareas. La preparación del desayuno y la cena será por turnos. La limpieza y el lavado, podemos asignar días específicos. Ambos asintieron, aparentemente dóciles y comprensivos. Así, con un acuerdo verbal y un plazo tentativo de 6 meses para que buscaran su propio apartamento, la convivencia temporal quedó sellada. A pesar de una persistente inquietud en mi corazón, el deseo de apoyar a mi hijo en su nueva vida pesaba más. Pueden usar la recámara de arriba, la que da al patio, les ofrecí. Muchas gracias, de verdad. Nos salvan la vida, dijeron al unísono, con una gratitud que parecía sincera. En ese momento, envuelta en la ilusión de la felicidad de mi hijo, no podía ni imaginar que en solo 3 meses, esa gratitud se convertiría en descaro y mi hogar en un campo de batalla. No sabía que el amor de una madre estaba a punto de convertirse en mi más profundo arrepentimiento. La semana siguiente, la casa se llenó de cajas y del bullicio de la mudanza. La habitación de arriba, aunque no era un palacio, era un espacio acogedor y más que suficiente para una pareja joven. Amigos de Mateo vinieron a ayudar, y el ambiente era festivo. Preparé chilaquiles y agua de horchata para todos, un festín para celebrar. Sin embargo, en todo el día, Sofía no asomó la nariz por la cocina ni una sola vez. Sofía está agotadísima, mamá. Hoy déjala descansar, me dijo Mateo. Así que, sin queja alguna, preparé también la cena yo sola. Al día siguiente, y al siguiente, Sofía continuó eludiendo sus responsabilidades, siempre bajo el pretexto de un malestar. Es que aún no me acostumbro al nuevo ritmo, el trabajo de pie en la tienda me deja los pies hinchados, hoy tuvimos mucho inventario. Las excusas se acumulaban, una tras otra. Yo intentaba ser comprensiva, diciéndome a mí misma que adaptarse a un nuevo hogar y a la vida de casada llevaba tiempo. Una semana después de su llegada, reuní el valor para hablar con ella. Sofía, mi niña, ¿podemos hablar del acuerdo de las tareas? Yo también trabajo en el centro cultural, la verdad, ya me siento algo cansada. ¿Crees que podrías ayudarme al menos con la cena? Su rostro se contrajo en una mueca de fastidio. Ay, señora Carmen, de verdad que el trabajo en la boutique es matador. Todo el día de pie, atendiendo gente. Últimamente la tienda ha estado llenísima y con el nuevo horario llego a casa hecha polvo. Mi trabajo era de medio tiempo, pero aún así, compaginarlo con las labores de una casa para 4 personas era agotador. Comprendía que su trabajo fuera cansado, pero un acuerdo era un acuerdo. Lo entiendo, de verdad, pero fue lo que acordamos. Aunque sea poco a poco,
te pido que me ayudes. Ella asintió, con una desgana apenas disimulada. Está bien. El fin de semana le ayudo, ¿sí? Pero llegó el sábado y Sofía no apareció por la cocina. Se levantó pasadas las 11 de la mañana, y una vez más, fui yo quien preparó el desayuno, la comida y la cena. Ricardo me observaba con preocupación creciente. Carmen, te veo muy cansada. ¿Estás bien?, me dijo una noche, mientras yo doblaba una montaña de ropa que parecía no tener fin. Y la cantidad de ropa que lavamos de estos dos es increíble. El jabón y el suavizante se están yendo como agua. Tenía razón. El volumen de ropa era abrumador. Sofía, en particular, parecía tener un guardarropa infinito, lleno de prendas delicadas de marcas que yo ni conocía. Se cambiaba 2 o 3 veces al día, y la lavadora trabajaba sin descanso. ¿Y el ahorro del que tanto hablaban? Esto no parecía coherente. Una noche, 2 semanas después de su llegada, el verdadero problema se manifestó. Cerca de las 11, risas estruendosas y música a todo volumen comenzaron a emanar de su habitación. Al parecer, habían invitado amigos y montado una fiesta en plena noche de martes. La música, un reggaetón con bajos que retumbaban en toda la casa, hacía imposible conciliar el sueño. Ricardo, que se levanta al alba para ir al municipio, siempre se acuesta a las 10. Yo también necesitaba descansar para mi trabajo al día siguiente, pero el ruido era infernal. A la mañana siguiente, Ricardo, con ojeras marcadas, enfrentó a Mateo. Por favor, te pido que dejes de invitar a tus amigos a estas horas. Mañana hay que trabajar, y además, es una falta de respeto para los vecinos y para nosotros. La respuesta de Mateo fue un golpe bajo. ¿Qué tiene de malo que vengan mis amigos? Es mi casa también, ¿no? Déjanos desestresarnos un poco. El rostro de Ricardo se endureció. No era su casa, era nuestra casa. Y no había sido un poco, ya era la tercera vez en 2 semanas. Me sentí profundamente decepcionada. ¿En qué momento mi hijo, aquel niño considerado y amable, se había vuelto tan egoísta? Y luego estaba el asunto más espinoso, el dinero. El día de pago de los 5,000 pesos llegó y pasó en silencio. Mateo no mencionó nada. Cuando le pregunté, su respuesta fue una letanía de pretextos. Ay, mamá, es que este mes con los preparativos de la boda gastamos mucho. Y tuvimos que comprar varias cosas para nuestra nueva vida. El próximo mes te lo damos, sin falta. ¿Preparativos de la boda? Si ya se habían casado. ¿Y qué cosas compraban? Yo solo veía llegar paquetes de tiendas en línea con videojuegos y ropa nueva. Ricardo estaba furioso. Mateo, sigo esperando los 5,000 pesos que prometieron. Antes de comprar sus caprichos, deberían cumplir con sus obligaciones. Fue entonces cuando Sofía intervino, con una inocencia venenosa. Pero, suegro, los gastos solo son de luz y agua, ¿no? No creo que sea para tanto. Digo, su mamá nos hace de comer las 3 veces al día, nos lava, nos limpia. Nosotros no hacemos nada. Me quedé sin palabras. Creía que los 5,000 pesos eran solo para los servicios. ¿Y la comida, los productos de limpieza, el gas? Y lo peor, admitía con total naturalidad que no hacían nada. Un mes después de su llegada, mi cuñada Elena, la hermana mayor de Ricardo, vino de visita. Elena había sido maestra particular toda su vida y tenía un carácter tan recto como una regla. Carmen, te ves agotada. ¿Estás bien?, fue lo primero que me dijo. Su mirada aguda recorrió la casa. ¿Y tú, nuera? ¿Sigue durmiendo? Ya son las 2 de la tarde. Efectivamente, Sofía seguía en su habitación. Era su día libre. Parece que está cansada, respondí, intentando disimular. La expresión de Elena se ensombreció. Carmen, no tienes buen color. Tienes unas ojeras que te llegan al suelo y estás muy delgada. ¿Qué te está pasando? Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Estaba exhausta.
La carga diaria de la casa, mi trabajo y ahora el cuidado de 2 adultos más me estaba consumiendo. Me dolían los hombros constantemente, me despertaba varias veces por la noche y el apetito se me había ido. Había perdido 5 kilos. Esa tarde, Ricardo, al ver mi estado, no pudo más y llamó a Mateo a la sala. Ya basta, Mateo. Ustedes no son huéspedes en un hotel. Si no van a cumplir lo que prometieron, tendrán que irse. La ira de Ricardo era palpable, real. Pero Mateo, lejos de mostrar arrepentimiento, se puso a la defensiva. ¿Por qué tú y mamá siempre se quejan de todo? Sofía es mi esposa, deberían tratarla con más cariño. Estamos recién casados, déjenos disfrutar. Me quedé helada. ¿Tratarla con cariño? Quien necesitaba un poco de consideración era yo. No hacer nada, no pagar nada y exigir ser tratado como un invitado de honor. Sofía no se quedaba atrás. Su mamá me odia, ¿verdad? Siempre está quejándose de todo. Nunca pensé que la mamá de Mateo fuera tan regañona. En mi casa jamás me hablaron así. Solté un suspiro profundo. La imagen inicial de la joven dulce y respetuosa se había hecho añicos. Era una máscara. La verdadera Sofía era caprichosa, egoísta y manipuladora. Pero yo seguía aguantando, con la vana esperanza de que las cosas mejoraran. Sin embargo, todo empeoraba. Si le pedía que lavara los platos, decía que se le rompían las uñas. Si le pedía que tendiera la ropa, le dolía la espalda. Y la limpieza era un tema tabú, pues según ella, tenía una alergia al polvo, aunque nunca supo explicarme a qué exactamente. Mientras tanto, cada fin de semana se iban de fiesta, al cine o a cenar a restaurantes de moda. Hoy estoy muy cansada, comamos fuera, abrieron un lugar nuevo que quiero probar. Decían no tener dinero, pero para su diversión, los recursos parecían inagotables. Mi sueldo del centro cultural era de apenas 3,000 pesos al mes, una pequeña ayuda para los gastos del hogar. Y ver cómo ellos gastaban más que eso en una sola noche de juerga era una bofetada. A los 2 meses de convivencia, mi paciencia estaba al borde del colapso. Mi rutina era un infierno, levantarme a las 5 para preparar el desayuno, volver del trabajo corriendo para hacer la cena, lavar, limpiar. Y por las noches, soportar el ruido de sus fiestas que me robaban el sueño. Ricardo me miraba con una mezcla de tristeza e impotencia. Carmen, ya no puedes más. Voy a hablar seriamente con Mateo. Que vea cómo te tiene su egoísmo. Mira el estrés que te está causando. Esa vez, las palabras de Ricardo parecieron hacer una pequeña mella en Mateo. Está bien, papá, entendí lo del dinero. Ahorita no puedo, pero en cuanto me den el aguinaldo el próximo mes, les pago todo junto. Pero, como siempre, fueron solo palabras. El mes siguiente llegó y se fue, y nada cambió. ¿Y Sofía? Ella era un caso perdido. Es que Mateo me dijo que tú cocinabas porque te gustaba. Yo dije que sabía cocinar, pero hacerlo todos los días. ¡Qué pesado! ¿Y la promesa inicial? ¿Qué había sido de ella? Me sentía estafada, utilizada. Estaba cansada, física y mentalmente. Pero una parte de mí, esa parte maternal que se negaba a rendirse, no quería destruir el matrimonio de mi hijo. Sin saberlo, el hilo de mi paciencia estaba a punto de romperse. Los dolores de cabeza se volvieron mi compañía constante, un martilleo incesante que reflejaba la tensión que vivía. Un día, mientras tendía la ropa en el patio, escuché su risa cristalina desde el balcón de su habitación. La convivencia llevaba ya 3 meses. Era una mañana soleada. Claro. Ahorita vivimos en casa de mi suegra, así que la renta es gratis, imagínate, decía Sofía por teléfono a una amiga. Alcé la vista y la vi, recargada en el barandal, hablando con una alegría desbordante. Lo mejor es que la señora se queja y se queja, pero al final, ella lo hace todo. Toda la chamba de la casa nos la ahorramos. Es una maravilla. Por eso podemos salir todos los días.
La verdad, es bien tonta la mamá de Mateo. Súper buena gente, pero no se da cuenta de nada. Me pide ayuda 1000 veces, pero yo le invento cualquier excusa y ya. Le digo que estoy cansada y me cree todo. La sangre me hirvió. Sentí que el calor me subía por el cuello hasta la cara. No podía creerlo. No era simple pereza o falta de costumbre. Era un plan. Me estaban utilizando deliberadamente. Y no solo eso, se jactaba de ello, se reía de mí a mis espaldas. Mis manos temblaban de rabia, pero continué colgando las sábanas, una por una, con una precisión mecánica. El corazón me latía con fuerza, la cabeza me daba vueltas. Durante 3 meses, había intentado comprenderlos, justificar su comportamiento. Están enfermos, son recién casados, quieren que los consientan. Me repetía esas mentiras para poder soportarlo. Pero todo era falso. Era un parásito que se alimentaba de mi buena voluntad. Esa tarde, cuando Ricardo llegó del trabajo, se lo conté todo. Ricardo, no puedo más, le dije, con la voz quebrada por la ira y el dolor. Nos están usando. Se están burlando de nosotros. La expresión afable de Ricardo se transformó en una máscara de furia contenida. ¿Qué dices? Eso fue lo que dijo. Le repetí cada palabra de la conversación de Sofía. Que era una tonta, que la engañaba con excusas, que se aprovechaba de mi ingenuidad. Nunca había visto a mi esposo tan enojado. Voy a llamar a Mateo ahora mismo. Esto tiene que terminar hoy. Esa noche, el ambiente en la sala era gélido. Ricardo llamó a Mateo, y yo me senté a su lado, como un juez esperando al acusado. Sofía bajó detrás de él, con una expresión de falsa inocencia. Mateo, su actitud ha cruzado todos los límites, la voz de Ricardo era grave, desconocida. En 3 meses no han pagado ni un solo peso de lo acordado. Han dejado que tu madre haga todo el trabajo. Y para colmo, se burlan de ella por teléfono con sus amigos. Mateo nos miró, confundido. ¿Burlarnos? ¿De qué hablas? Fue mi turno de hablar, y mi voz temblaba. Escuché a Sofía. Le decía a su amiga que yo era una tonta que se lo hacía todo, que se aprovechaba de mí inventando excusas. El rostro de Mateo se tornó pálido. Sofía, presa del pánico, intentó defenderse. Fue un malentendido. No quise decir eso. Solo estaba bromeando con mi amiga, de verdad que no lo pienso. Ricardo se puso de pie, imponente. ¿Malentendido? ¿Qué malentendido? ¿No te das cuenta de cómo está tu madre por culpa de ustedes? Ha perdido 5 kilos, vive agotada, estresada. Y aún así, ha seguido cuidándolos como si fueran niños. Era verdad. Últimamente evitaba mirarme al espejo. Mis mejillas estaban hundidas, y unas ojeras profundas marcaban mi rostro. La rutina de levantarme a las 5, el trabajo, las tareas interminables. Y a cambio, en lugar de gratitud, recibía burlas. El dique de mis emociones se rompió. No sé para qué me he esforzado tanto, sollocé. Quería apoyar su matrimonio, aguanté todo por ustedes. ¿Y para qué? ¿Para ser la sirvienta de la que se ríen a sus espaldas? Las lágrimas corrían sin control, lágrimas de 3 meses de humillación contenida. Mamá, no era nuestra intención, dijo Mateo, intentando acercarse. ¿Verdad que te lo agradecemos? ¿Agradecerme? Como, me levanté, sintiendo una nueva fuerza nacer de mi ira. ¿Con palabras vacías? Hice un cálculo de cuánto hemos gastado en ustedes estos 3 meses. Fui por mi libreta de cuentas y la puse sobre la mesa, abierta en la página donde había detallado todo. El aumento en el supermercado fue de 6,000 pesos al mes. Por 3 meses, son 18,000. El aumento en luz, agua y gas, 1,000 pesos al mes, en total, 3,000. El aumento en jabón, productos de limpieza y otros 3,000. Y súmale los 6,000 pesos que tú, Mateo, tomaste de mi cartera sin permiso.
El total es de 30,000 pesos. Ricardo miró la cifra, asombrado. ¿30,000 pesos? Mateo y Sofía se quedaron mudos. Incluso si hubieran pagado los 5,000 pesos prometidos, habríamos perdido 15,000 pesos de nuestro bolsillo. Mi sueldo es de 3,000 al mes. Eso equivale a 5 meses de mi trabajo. Sofía, con la voz temblorosa, musitó, no sabía que era tanto dinero. No es un problema de no saber, estallé. Es un problema de no querer saber. Como adultos, es su responsabilidad saber cuánto cuestan las cosas. ¿O es que simplemente fingían ignorancia porque les convenía? Ricardo los miraba con una decepción infinita. ¿Entendían la carga que le estaban poniendo a su madre? Mateo trató de justificarse. Es que de verdad no tenemos dinero. ¿Y las cenas en restaurantes? Y el cine, lo encaré, ahora con una calma helada. Salen a divertirse cada fin de semana. No tienen dinero para sus obligaciones, pero para sus placeres sí. Sofía comenzó a llorar. Eso era para despejarnos un poco. ¿Un poco? Es cada semana. Yo no tengo ni un día para despejarme, gracias a ustedes. Mi vida entera es trabajar para ustedes. Fue entonces cuando Mateo, arrinconado, explotó. ¿Tanto te molestamos, mamá? ¿Somos una carga? Somos tu familia, tu propia sangre. ¿Cómo puedes ser tan fría? Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué si yo los considero una molestia? Son ustedes los que me tratan como si lo fuera. Como si fuera su sirvienta personal. Ricardo intervino, fulminando a Mateo con la mirada. Mateo, cállate. ¿Qué te crees que le dices a tu madre? No tenemos ninguna obligación de aguantar su egoísmo. En ese momento, tomé una decisión. Miré a Ricardo, y en sus ojos vi el mismo pensamiento. Me giré hacia los dos jóvenes y declaré con una voz que no sabía que poseía. Tienen hasta fin de mes para pagarme los 30,000 pesos que nos deben. Si no pueden hacerlo, se van de esta casa. Mateo palideció. 30,000 pesos. Es imposible. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Ese no es mi problema. Es la cuenta de lo que ustedes consumieron. Sofía, entre sollozos, suplicó, suegra, eso es muy cruel. Crueles son ustedes, repliqué, sin una pizca de compasión. No voy a recibir lecciones de moral de dos personas que rompieron su promesa durante 3 meses y se burlaron de mí. Ricardo pronunció la sentencia final. Fin de mes es en una semana. Si no pagan, se van. Son adultos, asuman sus responsabilidades. Esa noche, los escuché cuchichear en su habitación, seguramente planeando una estrategia. Pero mi decisión era de hierro. El recuerdo de esos 3 meses de fatiga, humillación y dolor me daba la fuerza para ser inflexible. A la mañana siguiente, Sofía se me acercó. Suegra, lo de ayer. Lo siento mucho. Pero de verdad no podemos juntar 30,000 pesos. ¿No podría darnos un poco más de tiempo? Negué con la cabeza. Llevo 3 meses escuchando la misma promesa. Ya no les creo. Su rostro cambió. La máscara de arrepentimiento cayó para revelar su verdadera cara. ¡Qué fría es usted! ¿Tanto le estorbamos? Suspiré. Ya no tenía sentido discutir. Quedaba una semana. Estaba preparada para ponerle fin, de una vez por todas, a esta farsa. El día del plazo final llegó envuelto en una llovizna fría y gris, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Mateo y Sofía habían pasado la mañana nerviosos, cuchicheando en las esquinas, con la inquietud pintada en sus rostros. Preparé el desayuno como de costumbre, pero apenas probaron bocado. Mamá, sobre lo de hoy, comenzó a decir Sofía. La detuve con un gesto. La reunión es a las 10. Hasta entonces, no hay nada que hablar. Ricardo, excepcionalmente,
Había decidido no ir a trabajar esa mañana para estar presente en la confrontación. A las 10 en punto, nos sentamos en la sala, esperándolos. Sobre la mesa de centro, la libreta de cuentas y una factura detallada que había preparado. Mateo bajó las escaleras con paso lento, seguido por Sofía. Ambos tenían la cara demacrada, los ojos rojos e hinchados de quien no ha dormido. Bien, Mateo, Sofía. ¿Cuál es su respuesta?, pregunté, mi voz firme. Un silencio denso llenó la habitación por varios segundos. Finalmente, Mateo habló, con la voz temblorosa. Mamá. No pudimos conseguir los 30,000. Les pedimos a nuestros tíos, a nuestros amigos. Nadie nos quiso prestar. Pero podríamos pagártelo en abonos. Negué con la cabeza. No hablamos de abonos. La condición fue clara y el plazo era hoy. Tuvieron una semana entera. ¿Qué hicieron? Sofía, al borde de las lágrimas, suplicó, por favor, suegra, estamos desesperados. ¿Cómo íbamos a conseguir tanto dinero de golpe? Le pedí a mis papás, pero dijeron que era imposible. Ricardo respondió con una calma glacial. ¿Le llamas, tanto dinero, a la suma de lo que ustedes gastaron en 3 meses? Es su deuda. Además, iban al cine y a cenar fuera cada semana. ¿De dónde salía ese dinero? Mateo balbuceó, eran ahorros que teníamos. Pues entonces, paguen con esos ahorros, sentencié. Tienen dinero para divertirse, pero no para cumplir con su familia. ¿Es así como funcionan? Me levanté y tomé la libreta. Aquí está el registro detallado de estos 3 meses. Quiero que vean, con números, la carga que nos echaron encima. Señalé cada línea, cada gasto. Las comidas que pedían, los ingredientes caros que exigían. Las duchas de 1 hora de Sofía. Las luces que dejaban encendidas todo el día. ¿Aún van a decir que no sabían? Mateo miró la libreta y se quedó lívido. ¿Lo anotaste todo? Por supuesto. Soy yo quien administra esta casa. Un adulto responsable lleva cuenta de sus gastos. Deberían aprender a hacerlo. O más bien, ustedes lo sabían perfectamente, pero eligieron ignorarlo porque era más cómodo. Sofía intentó un último argumento. Pero en una familia no se hacen cuentas tan exactas. Se supone que nos apoyamos. Apoyarse no es abusar, tronó Ricardo. Una familia se basa en el respeto y la responsabilidad mutua. ¿Cuándo han mostrado ustedes algo de eso? No cumplieron su palabra, no mostraron gratitud, no nos respetaron. Justo en ese momento, como estaba planeado, sonó el timbre. Era mi cuñada Elena. Cuando abrí la puerta, su rostro severo me dio fuerzas. ¿Cómo va la reunión? No pueden pagar. Dicen que nadie les prestó, le expliqué. Elena entró en la sala y se plantó frente a ellos. Mateo, Sofía. Déjenme explicarles la realidad. Durante 3 meses, han vivido como parásitos a costa de Carmen. Le han dejado todo el trabajo, todo el gasto, y se han excusado diciendo, somos familia. ¿No les da vergüenza? Sofía rompió a llorar. No era nuestra intención. De verdad estamos en problemas. Elena fue implacable. Quien está en problemas es Carmen. Ha perdido 5 kilos por el estrés que ustedes le han causado. Mírenla. Vean en lo que la han convertido. Mateo finalmente levantó la vista y me miró de verdad, como si me viera por primera vez en meses. Su expresión cambió al horror. Mamá. Estás muy delgada. ¿Y esa cara? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no me veías, respondí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Estabas demasiado ocupado pensando en ti mismo. Y cuando te dije que me sentía mal, dijiste que exageraba. El timbre sonó de nuevo. Era la segunda parte de mi plan. Ricardo abrió. Era el señor Morales,
un amigo suyo que trabajaba en bienes raíces. Buenas tardes. La señora Carmen ya me puso al tanto de todo. Morales llevaba en su mano un contrato de arrendamiento. Tengo un departamento disponible. Es pequeño, de una sola recámara, 30 metros cuadrados, pero el alquiler es de solo 3,000 pesos. Está un poco lejos del centro, pero para gente joven no hay problema. Mateo y Sofía miraron al señor Morales, atónitos. ¿Cómo que un departamento? Espera un momento. Se acabó la convivencia, declaré, mi voz resonando en la sala. Mañana mismo empacan sus cosas y se van. 3 meses sin cooperación, sin dinero y sin respeto. Se acabó mi paciencia. Sofía entró en pánico. ¡Qué cruel! Es usted una mala madre. Nos está echando a la calle. ¿No tiene corazón? La realidad es la que es cruel, Sofía, intervino Elena. Son adultos y háganse cargo de su vida. Mateo me suplicó. Mamá, por favor. Danos otra oportunidad. ¿A dónde vamos a ir? El señor Morales les acaba de ofrecer una solución. Deberían agradecérselo, dijo Ricardo. El señor Morales explicó las condiciones. El pago de la renta es por adelantado y no se tolerará ni un día de retraso. Su tía Elena se ha ofrecido a ser su aval. Así es, añadió Elena. Seré su aval con una condición: si se retrasan un solo pago, los desalojan de inmediato. Y quiero un reporte mensual de sus gastos y su situación. Sofía gimió. ¿Un cuarto de 30 metros? Ahí no se puede ni cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Ese es su problema. Resuélvanlo, respondí, impasible. Mateo jugó su última carta. Mamá, soy tu hijo. Tu sangre. ¿De verdad puedes hacernos esto? Mi corazón se estrujó, pero mi resolución no vaciló. Precisamente porque eres mi hijo te estoy enseñando la realidad. Si siguen así, se convertirán en adultos inútiles e irresponsables. Ricardo me apoyó. Escúchala, Mateo. Este es nuestro último acto de amor como padres. Nos has decepcionado profundamente. Ya no vamos a cuidarte. Hazte cargo de tu vida. Saqué un último documento de un sobre. Y aquí tienen la factura por los 30,000 pesos. Pueden pagarla en abonos, pero la pagarán hasta el último centavo. Ambos miraron el papel como si fuera una sentencia de muerte. El señor Morales propuso una solución. Pagos de 1,000 pesos al mes. Incluiré esa cláusula en el contrato. Mañana, a las 6 de la tarde, quiero que sus cosas estén fuera de esta casa, fue mi sentencia final. Si no se van para esa hora, llamaré a la policía. ¿De verdad nos vas a echar, mamá?, preguntó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, respondí, con el corazón roto pero la conciencia tranquila. Porque te quiero. Y este es el único amor que te puedo dar ahora. Esa noche y al día siguiente, empacaron en un silencio tenso. Sofía no dejó de llorar y quejarse, pero mis oídos estaban sordos a sus lamentos. Cuando se iban, Mateo se detuvo en la puerta. Mamá, de verdad lo sentimos. Te pagaremos todo. Por favor, danos otra oportunidad. Negué con la cabeza. Se acabaron las oportunidades, Mateo. Ahora te toca crecer. Y así, tras 3 meses de tormento, la puerta de mi casa se cerró detrás de ellos, y la paz, finalmente, regresó. Al día siguiente, la casa amaneció en un silencio bendito. No tuve que levantarme a las 5, y por primera vez en meses, dormí profundamente hasta que la luz del sol me despertó. Ricardo, a mi lado, sonreía con un alivio palpable. Lo lograste, Carmen. Peleaste una buena batalla. Por fin recuperamos nuestra paz. Respiré hondo. El aire de mi propia casa se sentía más limpio, más ligero. Era la sensación embriagadora de la libertad. Mi trabajo en el centro cultural volvió a ser una fuente de alegría.
con más tiempo y menos estrés, mis conversaciones con los usuarios eran más animadas. Señora Carmen, qué bien se ve. Se nota que algo bueno le pasó, me decían mis compañeras. Resolví un problema familiar, respondía yo con una sonrisa serena. Una semana después, Elena me llamó. Fui a ver a los muchachos, Carmen. Viven apretados en ese departamentito, y se nota que la están pasando mal. Pero, ¿sabes? Creo que están empezando a entender. Sofía estaba intentando cocinar algo en una parrilita eléctrica. Y Mateo consiguió horas extra en su trabajo. Todavía se quejan, pero al menos lo están intentando. Sus palabras me trajeron un poco de consuelo. Quizás, solo quizás, la dura lección estaba funcionando. Un mes más tarde, recibí una carta de Mateo. Mi corazón dio un vuelco. Mamá, papá. Perdón. Perdón por todo. Al principio estaba muy enojado, pero ahora entiendo. Y les agradezco. Sofía también ha cambiado. Estamos aprendiendo lo que significa cuidarnos el uno al otro. Todavía es difícil, pero vamos a salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Las lágrimas nublaron mis ojos al leer sus palabras. Mi hijo, por fin, estaba madurando. Nuestra firmeza no había sido en vano. 2 meses después, sonó el teléfono. Era él. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba más grave, más segura. Mateo, qué sorpresa. ¿Todo bien? Sí. Solo. Quería volver a pedirte perdón. Les causamos tantos problemas. De verdad, lo siento mucho. Su disculpa, directa y sin excusas, me llegó al alma. Sofía también se arrepiente. Ya aprendió a hacer arroz y frijoles. Estamos luchando juntos. ¿Crees que podríamos ir a verlos para disculparnos en persona? Lo consulté con Ricardo. El próximo domingo está bien. Pero que quede claro que no hay vuelta atrás con la convivencia. Entendido, mamá. Solo queremos verlos y pedirles perdón como se debe. Ese domingo, llegaron a la casa. Se veían más delgados, con la marca del esfuerzo en sus rostros, pero también había una nueva luz en sus ojos, la de la madurez. Suegra, de verdad, fui una tonta. No sabía nada de la vida, dijo Sofía, inclinando la cabeza con una humildad que nunca antes le había visto. Desde que vivimos solos, entendí lo difícil que es llevar una casa. Mateo la secundó. Papá, mamá, perdónenos. Abusamos de su confianza. Pero ahora estamos tratando de hacer las cosas bien. Sentí el orgullo hinchar mi pecho. Me alegra que lo hayan entendido. Fuimos duros, pero era por su bien. De ahora en adelante, vivan como los adultos que son, añadió Ricardo, con un tono más suave. Si tienen un problema real, los escucharemos. Pero ya no los vamos a rescatar de sus errores. Esa tarde, tomamos café los 4 juntos, pero la dinámica era diferente. Éramos 4 adultos, no padres e hijos. Cuando se fueron, Ricardo me abrazó. Tomamos la decisión correcta. Nuestro hijo ha crecido. Ahora sí, puedo pensar en mi jubilación con tranquilidad. Yo sentía lo mismo. A veces, el amor más grande no es el que consiente, sino el que obliga a enfrentar la realidad. Esos 3 meses fueron un infierno, pero al final, fueron el catalizador que nuestra familia necesitaba.